Controvertidas elecciones parlamentarias en Georgia. La Comisión Electoral Central del país caucásico reconoció este domingo como ganador al partido oficialista Sueño Georgiano con casi el 54% de los votos frente al algo más del 38% que sumaron los 4 partidos opositores. La victoria oficializada por la Comisión Electoral genera dudas por acusaciones de irregularidades como la compra de votos, la intimidación de electores y la manipulación de papeletas. Así lo apunta, por ejemplo, la misión de observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE, que sin embargo no llega a hablar de fraude electoral. La oposición sí denuncia un fraude masivo y se niega a reconocer los resultados. La presidenta georgiana Salomé Zurabishvili, antigua aliada del oficialismo y actual adversaria declarada del gobierno, tampoco reconoce el resultado y llama a la población a manifestarse frente al Parlamento. Estas elecciones parlamentarias tienen una clara proyección geoestratégica y rebasan las fronteras del país caucásico y exrepública soviética. El oficialista Sueño Georgiano tiene una posición más cercana a Rusia, mientras que el bloque opositor quiere integrar al país por la vía rápida en la Unión Europea. Vemos, por tanto, que estamos ante una situación complicada y con muchas implicaciones internacionales. Para ello queremos invitar a Andrés Mourensa, periodista que está en Tiflis siguiendo de cerca todos los acontecimientos y que ha seguido las elecciones sobre el terreno. Andrés, vemos que las denuncias de irregularidades en los comicios georgianos se multiplican. Tú estás sobre el terreno. ¿Nos puedes contar si realmente hay pruebas que sustenten todas estas denuncias? Bueno, pues efectivamente hay indicios de irregularidades. Las denuncias han sido incluso retransmitidas en muchos casos. Por ejemplo, hubo el caso que se hizo muy famoso en Internet de un interventor del partido progubernamental metiendo votos en una urna. En ese colegio electoral las elecciones fueron suspendidas, de hecho, porque, digamos, por la obvia polémica que desató el vídeo, pero hay muchísimos observadores, organizaciones políticas, ONGs, incluso personas normales que han hablado o han sido testigos de compra de votos, de presiones. Muchos miembros o simpatizantes del partido gobernante estaban en el exterior de los colegios electorales esperando o incluso antes de que entrasen presionaban a los votantes. Hay que recordar que sobre todo fuera de las grandes ciudades, en las partes rurales, digamos que las oportunidades laborales y económicas dependen mucho de los gobiernos locales y ahí tienen una fuerte presión, ¿no? Hay unas redes clientelares muy fuertes. También ha habido, y esto lo han denunciado los observadores internacionales también, ha habido fuertes presiones a los funcionarios públicos para que votasen a favor del gobierno. Otro vídeo que se ha hecho viral era el de un observador del Parlamento azerbaiyano que estaba siendo entrevistado diciendo que las elecciones iban perfectamente, que no había ningún problema, cuando justo detrás se ve a una votante sacándole fotos a su voto, ¿no? Digamos, el boot, el sitio donde se expresa la preferencia en la papeleta. Él le sacaba una foto porque se veía además el flash, y esto es algo que está totalmente prohibido porque precisamente esto es lo que se usa, se piden pruebas, ¿no?, de cuál ha sido el voto, y esto es lo que se usa para ello. Está claro, por tanto, que hay denuncias de irregularidades desde diferentes posiciones, de diferentes instancias, pero sí que vemos diferencias en las denuncias. Mientras que la oposición, por ejemplo, habla abiertamente de fraude masivo, es decir, pone en entredicho que haya podido ganar el partido oficialista, la misión de observadores de la OSCE es un poco más cauta y habla de muchos casos de interferencias sin llegar a denunciar ese fraude electoral que sí que denuncia la oposición. ¿A qué crees que se deben esas diferencias, Andrés? Bueno, en primer lugar, los observadores de la OSCE y de ODIHR siempre tienen un lenguaje mucho más mesurado. Obviamente que los observadores locales, que en algunos casos sí que están vinculados a partidos o a movimientos de la oposición. Pero he de decir que comparado con los informes de otras elecciones en las que he estado presente, dentro del lenguaje burocrático con el que se expresan los observadores de estas instituciones, el informe y la rueda de prensa de ayer en la que presentaron este informe fueron muy duros, y de hecho ellos señalan, por ejemplo, tengo aquí el informe,
evaluamos negativamente el proceso de voto en el 6% de los colegios electorales en los que estuvimos presentes. Estuvieron presentes en cerca de 2.000 de los 3.000 colegios electorales que hubo en Georgia. Y esta es una cifra significantemente alta para unos estándares democráticos de unas elecciones, dice el informe. En el 24% de los colegios observados, el voto secreto estuvo comprometido, tanto por presiones como por intentos de compras de votos, etc. Con lo cual, es un informe que dentro de los estándares de lo que puede ser la OSCE, los observadores de la OSCE y de ODIHR, es bastante duro. Luego, además, hay otros informes de ISFED, que es una ONG local de Transparencia Internacional, en los que hablan de un esquema, de un plan concebido precisamente para ganar las elecciones, para que fuesen fraudulentas. De todas formas, y esto se puede comprobar porque hay ahora mismo análisis matemáticos y estadísticos que se hacen con los resultados, hay una diferencia muy grande entre cómo procede el voto en las ciudades y en las zonas rurales. En las zonas rurales, el simplemente observar las tendencias del voto nos ofrece una imagen como mínimo que despierta dudas, ¿no?, sobre la limpieza de los resultados. Además, hubo distritos electorales en los que el partido gobernante pasó del 50 al 80% de los votos, del 60 al 90%, lo cual es un incremento un poco dudoso, ¿no?, que se pueda dar tan rápidamente y que nunca había tenido ese apoyo nunca había tenido en esos distritos. De todas formas, me decía hoy un diplomático, una fuente diplomática extranjera, que lo que ellos consideran es que quizás teniendo miedo de perder las elecciones, el partido Sueño Georgiano se ha pasado de frenada en cuanto a las irregularidades. Es decir, siempre ha habido compra de votos en las zonas rurales en Georgia, siempre ha habido ciertas presiones por parte de los partidos gobernantes, fueran quien fueran, pero en este caso parece ser que se han pasado de frenada porque tenían temor a perder las elecciones. Lo cual no quiere decir que sea un partido con un gran apoyo, en torno quizás al 45%, pero que es lo que ellos esperaban tener como resultado, digamos, hablando en privado. Pero de repente pues han tenido un 54%, que es una cifra que despierta dudas como mínimo. Ya hemos mencionado el rol de la presidenta Salomé Zurabishvili, que es un actor que despierta cierto interés porque llegó al cargo actual que ocupa gracias al apoyo del oficialismo y actualmente es una clara opositora al oficialismo. ¿Nos puedes explicar brevemente cuál es su figura y cuál es su actual posición y cómo podría influir en la situación? Bueno, efectivamente fue elegida en 2018 en las últimas elecciones que ha habido de la presidencia con voto popular, porque Georgia, en la última década ha ido modificando su sistema de un sistema presidencialista a uno parlamentario, más proporcional además, cada vez más. Y Zurabishvili fue apoyada como independiente. Ella era de hecho una diplomática francesa que retornó a su país, es de origen georgiano. Y eso, fue elegida con el apoyo externo de Sueño Georgiano, digamos que era la candidata que apoyaba frente al candidato del principal partido opositor, el nacionalista Movimiento Nacional Unido. Fue elegida en segunda ronda y, aunque ya era muy crítica entonces con ciertas figuras de la oposición, el hecho de que el partido actual haya ido, digamos, alejándose de las reformas proeuropeas que la mayor parte de la sociedad apoya y que la misma presidenta se ha jurado defender, pues ha hecho que termine convirtiéndose principalmente en la digamos, en la mayor opositora a este gobierno, porque la oposición georgiana está muy disgregada. Es verdad que han conseguido, digamos, reunirse una decena de partidos en 4 coaliciones diferentes para estas elecciones, y la presidenta les había hecho firmar a estos 4 coaliciones opositoras un programa de mínimos en caso de victoria electoral. Ayer, cuando ya compareció, después de haberse reunido con los líderes de la oposición, dijo que no reconocía las elecciones, lo cual, siendo la jefa del Estado, es un problema de legitimidad muy importante. Ahora bien, el gobierno lo que dice es que
Georgia no tiene ya presidenta porque la presidenta tiene que tener un papel simbólico más allá de la política y Salomé Zurabishvili ha adoptado un papel tan político y tan opositor que se puede considerar como que ella ya no cuenta como presidenta ni como jefa de Estado. Con lo cual tenemos un problema de una crisis de legitimidad entre instituciones, la del gobierno, que obviamente tiene el poder ejecutivo y el control de los ministerios, de las fuerzas de seguridad, etcétera, y el de la presidenta, que a fin de cuentas es la jefa del Estado, ¿no? Me gustaría abrir un poco ahora el foco y fijarnos un poco más en lo que fue el espacio soviético al que Georgia perteneció. Recordemos que Rusia, tras vencer una guerra relámpago en 2008, se anexionó dos importantes territorios del territorio soberano de Georgia, Osetia del Sur y Abjasia. Por eso llama especialmente la atención que un partido de posiciones prorrusas, como es el oficialismo de Sueño Georgiano, siga teniendo tanto apoyo, independientemente de las acusaciones de fraude electoral a las que se pueda estar enfrentando. ¿A qué se debe ese apoyo a posiciones rusas, teniendo en cuenta que Rusia arrebató un 20% del territorio soberano de Georgia? Bien, el problema es que la guerra, bueno, el territorio que ha perdido Georgia y que está ocupado ahora mismo por Rusia son dos: Abjasia en el noroeste y Osetia del Sur en el norte. La primera, Abjasia, lo perdió en una guerra en el 93-94, perdón, cuando estaba la población, digamos, Abjasia, diferenciada de la georgiana, pues inició una guerra de independencia, la que fue apoyada por Rusia, y posteriormente ese apoyo ruso se ha ido incrementando. En el caso de Osetia del Sur, en 2008 el anterior gobierno de Saakashvili, que es uno de los líderes de la oposición y que está en la cárcel actualmente, inició una guerra contra esta región, disparando a las tropas de interposición rusas, y eso lo que provocó fue que Rusia entrase con todo e se hiciese con el control de Osetia del Sur. Los tanques incluso llegaron hasta Gori, a decenas de kilómetros de la capital georgiana, y esto obviamente da mucho temor a la población, que se pueda volver a repetir esta guerra. Georgia es un país pequeño, de 3,5 millones de habitantes, 4. Entonces tiene un vecino muy grande y muy poderoso. Y precisamente el gobierno de Sueño Georgiano ganó en 2012 un poco prometiendo que no iba a tener una postura tan dura ni tan radical como tenía el anterior gobierno con Rusia, sino que iba a intentar un cierto acomodo entre no enfadarse con Rusia y continuar con las aspiraciones proeuropeas de la mayor parte de la población. Entonces se ha mantenido en esta ambigüedad estratégica, a la que también ha sumado a China, a la que ha contratado para importantes infraestructuras en Georgia. Pero todo ha cambiado, digamos, con la guerra de Ucrania, ¿no? Con la guerra de Ucrania, las posturas cada vez más cercanas al Kremlin, a la propaganda del Kremlin, sobre todo al decir que es Occidente el que quiere arrastrar a Georgia a la guerra, el que pervierte a la infancia promoviendo las identidades LGTBI, hablan eso de una moral pervertida. Decían pues que en Occidente se le hace beber a los niños la leche del padre y de la madre. Digamos, estas teorías, estos discursos que tienen un origen, digamos, en el entorno del Kremlin y en estos movimientos ultraconservadores que promueve a su alrededor. Pero es verdad que hay mucha gente en Georgia, no que sean prorrusos, porque el 80%, según las encuestas, o más del 80%, quieren entrar en la Unión Europea, sino que es verdad que compran esta teoría del gobierno de Sueño Georgiano de que no se puede enfadar a Rusia, de que no se puede ser demasiado proeuropeo para no enfadar a Rusia y no provocar una guerra, que es de lo que le acusan, digamos, a la oposición, ¿no? De querer arrastrar a Georgia a abrir un nuevo frente contra Rusia para desviar fuerzas desde Ucrania.
Muy interesante, Andrés, esta perspectiva histórica que nos ofreces para entender mejor la situación. Quédate con nosotros porque queremos abordar otras implicaciones internacionales de estas elecciones en Georgia, porque estos comicios ya están teniendo impacto en la política europea. El primer ministro húngaro, el ultraconservador Viktor Orbán, reconoció el mismo sábado la victoria del oficialista sueño georgiano. En su cuenta de la red social X, Orbán hablaba de una victoria abrumadora del oficialismo, a pesar de que ni siquiera había resultados oficiales definitivos en ese momento. Orbán ostenta actualmente la presidencia de turno de la Unión Europea hasta finales de año. Desde que asumió el cargo, Orbán ha impulsado una agenda política cercana a la narrativa del Kremlin en cuestiones fundamentales como la guerra en Ucrania o los suministros energéticos procedentes de Rusia. Las palabras de Orbán ya han generado reacciones dentro de la Unión Europea. Una de las más destacadas es la del jefe de la diplomacia de la UE, el socialista Josep Borrell, que criticó abiertamente su posición. Veamos lo que dijo. Hoy va a Georgia el primer ministro húngaro, seguramente a prestar y a manifestar su apoyo al gobierno de Georgia, con el que está muy cercano. Pero Orbán no representa a la Unión Europea. Estas fueron las palabras textuales de Borrell. Y queremos sumar ahora a esta charla con Andrés Mourensa desde Tiflis al colega Gerard Facheda desde Bruselas. Gerard, ¿cómo estás? Te queríamos preguntar, primero de todo, es que cómo se interpreta desde las instituciones europeas ese rápido reconocimiento de la victoria oficialista en Georgia por parte de Orbán, teniendo en cuenta que ni siquiera todavía había resultados definitivos. Hola, ¿qué tal? Pues la reacción, digamos, de la Unión Europea siempre es la misma, desde, como bien has dicho, desde que Orbán ostenta, digamos, la presidencia del Consejo de la UE. Y siempre que hace estos viajes, estas visitas, pues la mayoría de líderes de la Unión Europea y de líderes como Borrell o von der Leyen o el mismo Charles Michel, pues salen a defender que la posición de Orbán no es la posición de la Unión Europea. También le recuerdan que todas estas posiciones, digamos, en materia de exteriores se tienen que acordar entre los Estados miembros, y esto sí que es sagrado, y él, digamos, va por libre. Por lo tanto, no representa a la Unión Europea y siempre salen los líderes, y Borrell el que más, porque es el encargado de exteriores de la Unión Europea, a recordar que Orbán no representa ni mucho menos la posición general y de consenso de la Unión Europea. Interesante esa perspectiva comunitaria. Andrés, ahora te pregunto a ti cómo se percibe el papel de Orbán dentro de Georgia, teniendo en cuenta que la enorme división que vive el país respecto a las cercanías a Rusia y a Occidente. Sabemos que hay un amplio apoyo a una posible entrada del país en la UE, pero ¿cómo es la percepción de esta figura de Orbán dentro del país? Bueno, desde los medios de comunicación progubernamentales, obviamente esto se está mostrando como un apoyo, ¿no?, a la victoria del gobierno, subrayando que es el presidente de turno del Consejo Europeo. Pero el embajador alemán ha mandado un mensaje a Georgia, diciendo a los georgianos, diciendo que esta visita es una visita particular, no tiene nada que ver con el papel de Hungría en la presidencia rotatoria y no está coordinada con el resto de países europeos. De hecho, hay bastante división en el seno de Europa. Podríamos decir que Hungría y Eslovaquia son cercanos al partido de gobierno de Georgia. De hecho, sobre todo Orbán, ¿no?, es visto desde Georgia, desde el partido progubernamental, como un ejemplo, ¿no?, sobre todo por ese viraje ultraconservador que ha hecho en los últimos años. Hay que recordar que el sueño georgiano partía de posiciones de centro-izquierda hace 12 años cuando llegó al poder. Llegó a ser miembro observador del Partido de los Socialistas Europeos, del que ha sido expulsado por este viraje, y ahora cada vez adopta más posturas, digamos, más discursos, tanto similares a los del Kremlin como a los de Viktor Orbán. Desde la oposición en Georgia ven esta visita como una mera provocación, ¿no?, como la prueba de que hay porque ven a Orbán como, digamos, un agente del Kremlin, y ven esta visita como parte de un plan para digamos, oficializar el fraude.
Por si la Unión Europea no tenía suficientes cuestiones de división interna, ahora se suma el tema de Georgia. Gerard, el gobierno húngaro incluso acusa a la Unión Europea, a las instituciones de la Unión Europea, de inmiscuirse en los asuntos internos georgianos por dudar de las elecciones y presenta los comicios como una batalla entre las fuerzas liberales que pueden estar representadas por Bruselas y los defensores de, y cito textualmente, la soberanía, la paz y la familia, que de nuevo es la proyección de ese debate o presunto debate entre globalismo y nacionalismo o entre globalismo y patriotismo. La pregunta para ti es, ¿crees que se está convirtiendo Orbán en un factor de desestabilización interno de la Unión Europea, teniendo en cuenta que hasta finales de año seguirá contando con la presidencia del bloque? Sí, o sea, hace tiempo, digamos, que Orbán es un factor de desestabilización. Con la presidencia sí que gana, digamos, un altavoz. A la hora de la verdad es verdad que tampoco acaba de tener mucha influencia práctica, pero bueno, sí que simbólicamente es importante. Por ejemplo, la semana que viene hay un Consejo Europeo en Budapest. Él lo va a ser como el líder que acoge al resto de la Unión Europea. También se acoge la Comunidad Política Europea, que son unos 50 líderes occidentales. O sea que Orbán simbólicamente sí que va a tener este peso y lo va a utilizar políticamente, pero desde siempre ha sido, digamos, bueno, desde hace unos años ha sido desestabilizador. Y al final es un poco lo que teme la Unión Europea, no es tanto Orbán, sino que los otros países que están, digamos, en vías de adhesión a la Unión Europea acabe pasando lo mismo que con Orbán. Y no solo pasa con Georgia, sino que pasa con diferentes países de los balcánicos, de occidentales, también pasa con Moldavia, ¿no? De que son europeístas o tienen este discurso semi-europeísta, pero después pueden acabar siendo un caballo de Troya. Y por eso también Georgia hay cada vez más reticencias dentro de la Unión Europea de que antes de que entren tenemos que estar seguros de que no pase lo mismo que ha pasado con Hungría. Andrés, curiosamente, y pese al aparente curso prorruso del partido oficialista, el primer ministro georgiano asegura que la entrada de su país en la Unión Europea sigue siendo una prioridad. Lo ha dicho hoy o ayer, no recuerdo, pero es una declaración textual. Sigue siendo una prioridad entrar a la Unión Europea. ¿Cómo se explica esa posición ambigua del oficialismo respecto a Occidente? Bueno, realmente es un mandato que debe respetar porque en 2017-2018 el actual partido de gobierno, junto a la oposición en este caso, pactaron incluir en la Constitución una disposición transitoria en la que se habla de que todas las autoridades constitucionales del país trabajarán por la integración de Georgia en la Unión Europea y la OTAN. Es decir, esto es un mandato constitucional que tienen los gobiernos georgianos. Y como he dicho antes, la mayor parte de la sociedad apoya esta vía y esta adhesión europea. Ahora bien, el problema es que lo que ellos dicen, lo que dice el gobierno de sueño georgiano es: nosotros vamos a perseguir la adhesión europea, pero bajo nuestras condiciones. Es decir, no puede ser. Quiero decir, hablan de mantener la soberanía total, de no aplicar ciertas medidas. Y los países europeos, 13 ministros de países europeos, explicaron en una carta justo antes de las elecciones diciendo: bueno, ustedes pueden hacer lo que quieran. Ahora, lo que no se puede hacer es hacer lo que quieras y a la vez entrar en la Unión Europea, ¿no? Para entrar en la Unión Europea hay que cumplir una serie de medidas que ahora mismo el gobierno georgiano no quiere cumplir. Y la primera de todas ellas es, y se lo dijo ayer en el comunicado Josep Borrell con la Comisión Europea, es revocar la legislación antidemocrática aprobada en los últimos años. La principal de ellas es la ley de agentes extranjeros, que ha sido muy polémica y que despertó grandes protestas esta primavera porque básicamente pone en peligro la supervivencia de toda la pujante sociedad civil georgiana, porque hay que recordar que Georgia ha sido tradicionalmente de los 3 países del sur del Cáucaso el más democrático y en el que más activa era la sociedad civil. Bueno, Georgia, un país que se debate entre Occidente y Rusia, entre la Unión Europea y el Kremlin. Veremos cómo evolucionan los acontecimientos en Tiflis y en este pequeño país caucásico y exrepública soviética los próximos días. Seguro que encontraremos futuras ocasiones para analizar. Os agradezco la participación, Andrés en Tiflis y Gerard en Bruselas. Muchas gracias a ustedes. Gracias a vosotros. Chao.